Hermanos, muchas cosas se están cambiando y muchas cosas van a cambiar. Pero recuerden, la Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Aunque a ti te parezcan malas, ayudan a bien. Y si Dios lo permite, es para bien. Entonces, no nos preocupemos porque muchas cosas, inclusive nuestras formas de culto, van a cambiar. Y tenemos que irnos adaptando. Si nos toca cantar con tapaboca, cantemos. Alabemos al Señor. Si nos toca cantar con la boca cerrada, cantemos. Pero feliz, porque somos salvos. Bien, este es un tema nuevo que vamos a comenzar. Y por eso vamos a comenzar desde Génesis, capítulo 1, verso 26 en adelante. Dice, nota que dice entonces. Eso entonces quiere decir que después de todas aquellas cosas que habían sucedido, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los hizo, o los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bien, hermanos, los que están allá atrás, si no oyen bien, esto está bastante vacío, acérquense para acá. Al menos que usted quiera oír el vallenato ese que le están poniendo allá. Si quiere oír ese, pero acérquese, para que puedas oír bien. Usted sabe que la gente es gente. Y el diablo los usa porque al diablo le molesta que se predique la verdad. A él le molesta que se predique la verdad. Vamos a hablar sobre el origen del ser humano. Porque la respuesta a esta pregunta, que es una pregunta mundial y de todos los tiempos, ¿de dónde venimos y para dónde vamos? Y es bueno tenerlo bien claro, inclusive entre nosotros, porque si tú sabes quién eres, de dónde vienes, sabes para dónde vas o para dónde debes ir, lo sabes de esa manera. Entonces, la respuesta a esta pregunta, de ahí depende todo. De todo podemos decirlo. Porque, vamos a decir, existe una ciencia que estudia este asunto y es la antropología. Pero dentro de la antropología hay dos clases de antropología. La antropología filosófica y la antropología teológica. La filosófica es la que tiene que ver con el pensamiento humano. Y la filosofía teológica es lo que tiene que ver con la declaración bíblica. Si la persona no tiene en cuenta la Biblia o no la sabe interpretar,
De ahí vienen todos los problemas que se vive en la humanidad. Por eso es que usted ve cómo vive la humanidad y algunos llegan a decir que es que somos animales de costumbre. Llegan a decir de esa manera. Entonces por eso la gente se comporta como se comporta. Porque la mayoría se creen que son animales. Y por eso se comportan de determinadas formas. Pero es bueno tener a través de la palabra de Dios, tener luz. Tener una luz bien clara sobre todas estas cosas. Por eso, la necesidad, vamos a decir, del ser humano, su responsabilidad y su destino, podemos decir de otra forma, ellos están determinados, todo lo que es su necesidad, su destino y sus responsabilidades, están determinados por el hecho de que es un ser esencial. O sea que es un ser diferente a todos los seres. Comparado con los ángeles, somos apenas un poco menor. No es que seamos mucho, un poco menor. ¿Por qué un poco menor? Porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Los ángeles no. Ahí somos un poco menor. Segundo, porque nosotros fuimos creados, ahora los ángeles fueron creados también con libre albedrío. Por eso es que una cantidad de ellos se volvieron demonios y otros no, porque también fueron creados igual que nosotros con libre albedrío para escoger. Todavía en la actualidad ellos pueden escoger. Dios no creó autómatas, Dios no ha creado criaturas para que le sigan de una forma como un autómata, como un androide. Dios no ha creado seres humanos ni seres de esa forma. Entonces, aparte de todo lo que es la creación, el ser humano es esencial. Y por ser esencial, es que todo su destino, podemos decir sus responsabilidades, todo ello tiene que ver por la forma como fue creado. Porque si yo pienso que yo no fui creado, sino evolucionado, eso da para hacer una cantidad de cosas, como las que se van viendo en el mundo. Se va viendo de eso porque tienen esa mentalidad la mayoría. Y es que esto no es únicamente dentro de la parte baja ni media. Esto es de la parte alta que se ve esta situación en el mundo. Que se va viendo esta situación porque no tienen una mentalidad bien clara de su origen, de dónde se originan. Entonces de ahí que tú puedes ver toda esa situación que se ve en la humanidad. Porque en cuanto a la existencia del ser humano, existen dos pensamientos, nada más dos pensamientos en el mundo. Dos. Uno es pura suposición, porque la evolución es una suposición, puras suposiciones. Y la otra, el otro pensamiento es el pensamiento de revelación. Entonces, lo que es la suposición, o sea, es decir, la teoría de la evolución, es una especulación. Aunque no es especulación. ¿Por qué? Porque todavía es la hora que no se ha conseguido una prueba contundente que demuestre que nosotros somos efecto de una evolución. No la hay. Han buscado por ahí eso a través de siglos, de milenios. Han tratado de buscar esto y no ha podido ser comprobado. Entonces tratan de buscar extraterrestres, cuestiones, pero no han podido comprobar esto porque no hay una prueba. Entonces por eso es puras suposiciones que se inventaron los grandes filósofos, y entonces eso ha venido haciendo escuelas y todo ello, y eso, los filósofos no eran personas de la baja sociedad, los filósofos eran personas de la alta alcurnia. Entonces por esto es una cuestión que ha venido, y como es algo que está dentro de las alturas, hablando humanamente, entonces es muy aceptado aún en la parte media y en la parte baja. Entonces, la teoría de la evolución, como dije, es una especulación, una conjetura o una asunción. Más que todo. Entonces, los únicos, óyeme bien, los únicos que aceptan el pensamiento de la evolución son los que tienen la mente no regenerada. Ahora, hay muchos pensamientos sobre la evolución, que a veces también se le mete al cristiano alguna idea rara. Ya te la voy a señalar ahorita.
los que no tienen esa mente regenerada, que no ha sido regenerada por el Señor, ellos son los que aceptan tales pensamientos. 2, los que no tienen la mente iluminada espiritualmente, hablando ya también de cristianos. Y 3, los necios, porque eso lo dice la Biblia. Prácticamente ateo no hay. No hay ateo. Lo que hay son necios. Por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que es una necedad tratar de negar la existencia de algo que inclusive es tangible, porque la existencia de Dios ha sido comprobada de muchas formas y de muchas maneras. O sea, en el hecho, tú puedes ver, ejemplo, es como yo decir, os voy a poner un ejemplo. Una vez fui de cacería, cuando se podía cazar con Z, ¿no? Fui de cacería con mi papá. Y a mí me gustaba mucho la cacería porque disparar un arma, eso produce adrenalina. Y siendo yo un niño, yo no lo conocía bien, pero lo había visto en pintura por ahí, el tigre. Y entonces comenzaron los rumores que por ahí en esa tierra habían tigres y que estaban haciendo daño. Y bueno, mi papá trató de meterme, diríamos, pensamientos de negar la existencia del tigre en esa región. Pero ¿cómo podía yo aceptar de que no había tigre en la región si habían unos inicios? Primero, los oía cómo rugían, oía su rugido, hermanos. Y hubo uno que nos rugió tan cerca que se sintió como que la tierra temblaba. Entonces dígame usted cómo iba yo a decir que no existía. Por mucho que él se cansara de decirme que no existía, ¿cómo podía negarlo? 2, unas huellas que yo vi, que no era de cualquier perro porque estaban profundas. Se veía que el animal que pisaba ahí pesaba bastante porque las huellas estaban profundas. Era una tierra quemada, pero se veía que estaban hondas, y en el barro se veía honda, y las huellas eran grandes. Yo dije, le decía a Mane, a mi papá, Mane, ¿esa huella de qué animal es? No, ese es un perro. Yo, perro. Ese perro es raro. No me voy a decir que era un gato, porque ese gato tenía que ser quién sabe de qué grande. Entonces, ¿cómo se podía negar la existencia de ese animal cuando esa región estaba plagada de las huellas de él? 1, 2, oía su rugido. Y la Biblia dice que Jesucristo dice, a Dios nadie le ha visto jamás, mas el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque a Dios nadie puede verlo, porque Dios es espíritu. Pero Él se dio a conocer, Él se manifestó en carne y vino a este mundo. Y no es una cuestión que se da en el vacío, es un asunto que tiene sus contextos. Hay una tierra, hay una parte geográfica. ¿Por qué la gente cree que Simón Bolívar existió? Aunque hace unos años, unos siglos que él murió. Pero ¿por qué la gente cree que existió? Porque hay una cantidad de huellas, hay una cantidad de información que él existe, que él existió, que fue el libertador. Eso lo vemos. Usted va a la quinta de San Pedro Alejandrino y ahí le muestran una cantidad de cosas. Este fue el jarro donde bebió Simón Bolívar, este fue el jarro donde estuvo, esta es la silla donde se sentaba, aquí era donde escribía, esta era la pluma, esta era la basinica. En fin, te muestran todo. Aquí fue donde escupió, te mostraban todo. Una cantidad de huellas que dicen que él existió. Ahora, hay unos inicios tangibles
como son esas ciudades y esa tierra donde Cristo estuvo y donde data la Biblia, y también los datos, relatos, vamos a decir, extrabíblicos, que señalan de que hay ese lugar donde Cristo estuvo. Entonces, si eso parece poco, digamos entonces lo que dice la Biblia en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, porque eso no pudo ser creado como la gente se lo imagina, como la gente cree que de una evolución salió eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y si eso es poco, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabra que esté diciendo, que esté señalando, pero esto cuenta la gloria de Dios. Afirma, lo anuncia, de que Dios existe y que este planeta, que las galaxias, que el mundo no puede existir por sí solo, ni se ha podido formar por él solo. Que hay una mano creadora, que hay un ser creador, y ese es Dios. Lo creamos o no lo creamos, ese es Dios, y ese es nuestro Dios. Aleluya. Entonces es una necedad tratar de negar la existencia de alguien que se ha dado a conocer de muchas formas, que muchos hombres antiguos pudieron hablar con él, pudieron verlo, pudieron ver la forma, vamos a decir, como él se manifestó, las teofanías que él tuvo para con ellos, y pudieron hablar con él. Y todavía hay hombres que han podido oír la voz de Dios aún en estos tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero decirles en estos momentos que esto es real. Entonces de ahí mana la cuestión, vamos a decir, de su persona, la personalidad de Dios, su poder, su designio. Esto es innegable, no se puede negar. Entonces el estudio sobre el ser humano, hay esos dos pensamientos, y se puede ver desde esos dos ángulos, se puede decir, que son de una forma muy completamente diferente, como es la filosofía y como es la revelación, vamos a decir lo que es la Biblia, otras palabras, que es la que relata sobre esto. Pero el ser humano, que es un necio, no tiene temor de Dios. Pero eso sí, que no se mueva la tierra un poquito porque enseguida están clamando a Dios. Que no haya nada porque enseguida están clamando a Dios. Que no se sientan enfermos porque están clamando a Dios. O sea que tienen es un Dios tapagujero, un Dios que ellos mismos se han creado, pero ese no es nuestro Dios. Porque nuestro Dios, Él tiene una personalidad, Él tiene sus designios, y no es cuando yo quiera, sino cuando Él quiere. Es cuando Él dice, son las cosas. Y realmente hay que saberla de esa forma. Entonces, dentro de lo que es la filosofía humana, eso no es nuevo. La filosofía no es nueva. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces quieren enredar las cosas con la filosofía, pero la Biblia habla de la hueca filosofía, la vana filosofía, porque así lo es. Ejemplo, muchos años existieron hombres, filósofos. ¿Cómo es que se llamaba el papá de Platón? Me escapa el nombre ahora. Existieron muchos filósofos, como Heráclito, Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágora, y pare de contar. Todos estos grandes filósofos que pertenecían a una escuela que llamaban la escuela jónica, los filósofos. Y ellos inventaron una cantidad de cosas, dentro de sus razonamientos. Algunos comenzaron a decir, no, el mundo tiene existencia
por los 5 elementos: aire, agua, tierra, el fuego. Por estos elementos que tiene el mundo existencia. Yo el otro digo, no, es solamente, todo es agua, porque todo pertenece al agua y todo es agua. Esas eran sus declaraciones. Y ellos otro dijo, no, es la matemática. Pitágoras con sus teoremas y todo, no, es la matemática. La cuestión es clara, no, porque la matemática está en todas partes. Entonces Platón habló de Demiurgo. O sea, Platón trató de demostrar que el cielo era un cajón, como estaba la filosofía en ese entonces, y ha hecho eco todavía en estos tiempos, que el cielo era un cajón y las estrellas estaban enclavadas con unos clavos grandes en ese cajón. No estaba tan lejos porque la Biblia habla de la bóveda celeste, pero no está enclavada con un clavo allá. Y que existía como un grande motor que movía todo el universo, que ponía a funcionar todo el universo. Esas eran las ideas rústicas que tenían la filosofía en ese entonces. Luego este hombre tuvo un gran estudiante, salió un gran estudiante por allí, que fue Aristóteles. Que mañana en la próxima enseñanza vamos a ver cómo esto fue haciendo mella inclusive en la iglesia. Y cómo se dan las cosas inclusive en estos tiempos. Y la gente confunde las cosas, la van confundiendo. Entonces, estos pensamientos de la filosofía en sí, ellos no tienen ninguna relación con la Biblia. Porque la filosofía más bien evita toda clase de relación con la revelación bíblica. Pero la Biblia nos da a entender a nosotros que inclusive se necesita fe para nosotros poder ver esta revelación. Porque así dice en Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe entendemos que las cosas que están hechas, fueron hechas de lo que no se veía. Eso es una revelación, porque dime tú, eso no fue una idea que se la creó Moisés cuando escribió el Génesis, que tiene esa revelación de cómo fueron creados los cielos, la tierra, la pelea entre los ángeles en el cielo, de la cuestión de la serpiente, la cuestión del huerto del Edén, cómo salió, porque también existía cierta información que era extra, y esa cierta revelación que existía o información complementa la revelación que tiene Moisés. O sea que Moisés no únicamente tuvo una revelación, vamos a decir como soplar una botella, sino que también había una información extra. ¿Y cuál era la información extra? Es que la fe, la creencia en el único Dios verdadero, eso se fue transmitiendo de generación en generación. Adán le enseñó a sus hijos, a Abel, a Seth, a Caín, a todos ellos les fue enseñando. Y estos fueron enseñando a los otros. Conforme ellos lo veían, le enseñaban, pero le fueron enseñando y esta enseñanza fue dándose. Y usted sabe que después del diluvio, la humanidad se dividió en 3 ramas, que fueron los 3 hijos de de Noé. Esos 3 hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, que es el último, Jafet, ya el pequeño. Esos 3 hijos de él, ahí salen las 3 ramas de las descendencias que poblaron toda la tierra. Lo de Cam, lo de Sem, y los de Sem, de la raza de Sem, es donde sale entonces la estirpe de donde nacería el Cristo. Por eso cuando tú oyes hablar de los semitas, se está refiriendo a esa descendencia del primer hijo de Noé, de donde nació la estirpe, de donde nacería Jesucristo. Y eso se va dando entonces en la historia, y esa información la tenía Moisés también, porque eso se iba dando. De padre, de patriarca a patriarca, se iba informando, se iba dando esta enseñanza de padre a padre, de padre a hijo y de hijo a otro, y ahí se iba dando esa enseñanza. Cuando Moisés llega,
él tiene la revelación de parte de Dios y tiene esa información de los antiguos. O sea, una información, vamos a decir, amplia, una información genuina que viene de sus orígenes. Entonces lo que Moisés escribe no es una cuestión allí a la topa tolondra. Eso primero tiene una revelación de parte de Dios. Y por la fe, él escribió estas cosas creyendo que la información que recibía era así. Entonces, según el estudio sobre el ser humano, tenemos esta parte. La parte bíblica. Ya vimos la parte cómo informa la parte filosófica, que la parte filosófica es la evolución. Que nosotros, ejemplo, es como yo decirte a ti, los que han visto cómo se construyó esto, podríamos decir, no, fue que un día sopló tremendo viento, se formó una nube oscura por allá, se puso todo oscuro y sopló un frío y una brisa y de pronto comenzaron a caer vigas, columnas y se fueron enclavando allí, fueron desarrollándose esas columnas, ellas solas allí por el paso del tiempo hasta que se hizo este templo. ¿Cómo no? Entonces así quieren hacer ver la creación del mundo, la filosofía. Y con esto que están negando la existencia de Dios. De esa forma la van negando. Pero vamos a adelantarte aquí un poquito. Esto parece tan real, pero te voy a decir una cosa. Hoy en día, ¿qué día estaba meditando? Parece ser, y recordando lo que me dijeron por allá por los años 60, alguien me dijo, en estos tiempos no aceptan ni la filosofía. En aquel tiempo que estudiaba filosofía lo consideraban loco. Yo no aceptan ni la filosofía ni la psicología. Pero vendrá el tiempo. Él me dijo, más o menos por allá como por los 2020, 2030, por allá vendrá el tiempo en que estos estudios será lo principal en el mundo. Y yo, hombre, que tú estás loco. O sea, tú estás muy loco. Hay que estudiar otra cosa. Y me voy dando cuenta, ejemplo, la psicología. Casi por lo regular, ¿tú qué vas a estudiar? Psicología. ¿Tú vas a estudiar psicología? ¿Tú vas a estudiar psicología? Psicología. Casi todo el mundo quiere estudiar psicología. Y no se dan cuenta que en cierta forma la psicología viene del teísmo. Ya yo te diré la psicología del teísmo. Lo voy aquí hablando un poquito, pero después se lo aclaro. ¿Qué es el teísmo? El teísmo es una rama de la evolución, que ellos creen que Dios existe, pero que Dios para hacer el mundo tuvo que necesitar la materia prima. O sea que en otras palabras, Dios no hizo la materia prima, sino que la materia prima se desarrolló por sí sola y Dios la utilizó. Eso es el teísmo, que Dios utilizó esa materia prima para hacer, o sea, en otras palabras, ellos no pueden creer de que en el principio solo existía Dios y no existía más nada. Nada más Dios. Porque ellos no pueden aceptar que algo exista sin la dimensión, tiempo y espacio. Porque apenas existe algo, hay un espacio. Pero es que Dios no está ni dentro del tiempo ni dentro del espacio. Y Él tampoco está dentro del mundo. Todo está dentro de Él. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, de ahí que el teísmo inventa esta teoría de que Dios sí existe, pero que Dios utilizó la materia prima para crear el ser humano. Entonces de ahí surge esa rama de que el teísmo, que tiene que ver ya con la filosofía de los griegos, con la filosofía de los estoicos, de los epicúreos, estoicos y toda esta gente, que ellos consideraban que el alma era algo que estaba preso dentro de un cuerpo dentro de una cárcel llamado cuerpo, y que por lo cual había que poner el cuerpo en martirio para que el alma pudiera ser liberada y poder ser el alma, ¿cómo se dice?, purificada.
Entonces llegaban a ese estoicismo de mantenerse, de no comer, mantenerse de usar ropa lujosa, no usar ropa lujosa, no tener carro ni cosas lujosas, nada, sino vivir como en una miseria, igual que los hindúes. Por eso el Veda, lo que es el libro de los hindúes se llama Veda. El Veda de los hindúes contiene todo eso. Sentarse con un gorrito aquí, cruzado de pierna allí, ya eso para ellos hablan de la autoliberación. Y ahí sale una cantidad de pensamientos que a veces tratan de enredarlos con la Biblia, y hay cristianos que reproducen esos pensamientos creyendo que es una verdad. Pero hay que examinarlo bien, porque a veces lo que están diciendo va contradiciendo la Biblia. La contradice de cierta forma. Hay que ponerle bien la lupa, qué es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa en esto? Que luego de ahí, de esa forma, se fue dando entonces el estudio del problema de las almas, del problema de la psiqui, del problema de la mentalidad de los seres humanos, y a dónde sale la psicología. Pero viene de ahí. O sea que, en otras palabras, todas las ciencias, oíme bien, son ateas. Prácticamente todas las ciencias son ateas. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que coger lo bueno, porque tienen cosas buenas. Tienen buena información, tienen cosas buenas, no todo es malo. Hay que coger lo bueno y dejar a un lado lo que no sirve. Pero el cristiano debe saber escoger, no debe ser una persona que traga entero. Él debe saber escoger. Esto no, esto sí. Debe escogerlo de esa manera y no aceptarlo de una vez de un todo, porque él debe tener ese conocimiento de las cosas. Nosotros estamos seguros en Cristo y sabemos quién es Él y sabemos quiénes somos nosotros. Nosotros somos criaturas. Por eso dice la Biblia: entrad por sus puertas con acción de gracias, alabadle, bendecid su nombre. Por sus puertas no es por la puerta de la capilla. Entrar por sus puertas no es por la puerta de la capilla, sino cuando tú te arrodillas a orar. Cuando tú estás orando, estás entrando por sus puertas. O sea que la oración tiene que comenzar es con alabanza, con adoración. Así tiene que comenzar. Lo mismo los cultos. Los cultos tienen que comenzar es con alabanzas, alabándole al Señor por lo que Él ha hecho. Él nos ha creado. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Él nos ha creado. Entonces, con ese conocimiento es que tú debes alabarle. Viene el culto, debe comenzar eso, la alabanza. No hay instrumento, alabémosle. Que sin instrumento también se le alaba. Alabémosle al Señor de todo corazón. Después de la alabanza, de toda la alabanza, entonces cuando vienen las peticiones. Y las peticiones tienen que ser primero por la obra misionera, por las autoridades, por los pastores, por los ministros. Eso es lo que debe ser primero la oración, las peticiones. Y después es que vienen nuestras peticiones. Entonces, ese debe ser el orden del culto. Y lo tercero en el culto, la palabra. Se predica la palabra. Terminó la palabra, vámonos a rumear. Vámonos ya para la casa. Entonces, las cosas van cambiando y tienen que ir cambiando de esa manera. Entonces, mis estimados, ya que el tiempo se nos está yendo, nosotros, en esa revelación dada por Dios, porque una revelación que tenemos, grande, maravillosa, como decía esta mañana, se pueden cansar de explicarle a una persona de la existencia de Dios o de quién es Jesucristo, pero mientras no le sea revelado, no va a entender. Él cree que está bien y que lo que estamos mal somos nosotros. Y no va a entender. Por más que tú le expliques, no va a entender. Él le tiene que ser revelado. Y la única forma que le he revelado, que tú le prediques la palabra de Dios. Que tú le prediques a Cristo como es. Porque el cristiano debe prestar debida atención.
Porque ¿qué te enseñan a ti en la universidad? ¿Qué no pueden enseñar en la universidad, en el colegio, en la escuela? ¿Qué no pueden enseñar? Toda esa ciencia. Y hay que prestarle atención a todas esas afirmaciones científicas. Hay que prestarle atención. Pero nuestra estructura, oíme bien, nuestra estructura debe estar fundada en la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice. A mí no me importa lo que diga, yo acepto las afirmaciones de la ciencia, pero para mí es lo que dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, la problemática con el ser humano es lo inmaterial. Que el ser humano no quiere aceptar que nosotros tenemos una parte inmaterial. Y esa parte se llama espíritu. Esa parte se llama alma. Dígale espíritu como sea, pero se llama alma. Porque Dios lo primero que creó del ser humano fue el alma. Y luego sopló espíritu de vida y vino el hombre a ser, ¿qué? Un alma viviente. Cuando Dios sopla aliento de vida es que viene a ser un alma viviente. Antes no. Era un ser allí inerte. Pero Dios creó al ser humano de esa manera. Él lo crea de esa manera. O sea que lo primero que hace es el alma, porque tú no eres un cuerpo con un alma. Tú eres un alma con un cuerpo. O sea que lo de más valor en el ser humano es el alma. Por eso dice el Señor, si el hombre se gana todo el mundo, todo el dinero que hay en el mundo es de él, y pierde su alma, no ha hecho nada. No ha ganado nada. Porque aunque él se gane todo el mundo, pero si pierde su alma, porque lo más importante, lo más valioso del ser humano es el alma, nuestra alma. Dice la Biblia que en todo el mundo no hay dinero para comprar un alma. No lo hay. Y si no lo hay, entonces ¿cómo piensa el ser humano que puede ser salvo de otra forma o de otra manera? Entonces, lo que la Biblia nos enseña sobre la creación del ser humano, eso penetra profundamente, porque penetra en lo que es el reino de lo moral, lo espiritual y lo eterno. En cambio, las otras filosofías no te van a hablar a ti nunca ni de la parte moral, ni de la parte espiritual, ni de la parte eterna, porque ellos no creen en ninguna de estas cosas. Entonces hay que ver bien cómo son las cosas y cómo es que estamos. Pero sea como sea, la ciencia va y viene como la ola. Pero los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que permanecen y no se mueven. No te dejes mover por lo que sea, por lo que salga, no te dejes mover. Firmes en la palabra de Dios. Porque la Santa Biblia han tratado de negarla de muchas formas, de acabarla, de desaparecerla, de desmentirla. Pero ahí permanece. Por miles de años, ahí está la Biblia como es. ¿Y qué están tratando de hacer? Una cantidad de Biblias raras ahora, de copia y todo ello. Pero lo que es la palabra de Dios en sí, la Biblia, ahí permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y es donde tenemos la mejor información de cómo y para qué hemos sido nosotros creados. Fuimos creados por la mano del Señor, por el Señor. Pero luego, ahora saber el por qué hemos sido salvos o el para qué hemos sido salvos. Hemos sido salvos para que le sirvamos a Él. Para que le sirvamos. Pero a ti se te ha metido en la mente la idea que el servicio al Señor es un cargo. Y el servicio al Señor no es meramente un cargo. A veces hay cargo que no es servicio al Señor. El servicio al Señor es inclusive que tú hagas su voluntad. Entonces la oración es un servicio al Señor. La oración es un trabajo, es servirle al Señor. Y esa es la parte que no debes descuidar. Conclusión, terminamos. Dios es el dueño de todo. Dios nos ha creado a nosotros con un propósito. Y gracias a Dios, porque póngase a pensar usted, hermano,
Si una persona con una mentalidad evolucionista, ¿cuándo esa persona va a creer en Dios? Que no cree en Dios. Y por eso es que el mundo va como va, en un desenfreno, en un desdén, que mejor ni te lo menciono, la forma como va el mundo. Destruyéndose, corriéndose, los hogares, los problemas, todo ello. Pero es por eso, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y los que creen en Dios, no creen como dice la Biblia. Y lo otro, que es peor, no le creen a Dios. Entonces hay que creer en Dios y hay que creerle a Dios. Mi pregunta es, ¿crees tú al Señor? ¿Le crees a Él? Parece que no. Porque una cosa es que tú creas en Él y otra cosa es que le creas a Él. Entonces, si la Biblia me está diciendo a mí que Dios fue el que me creó, yo entonces, si yo tengo esa revelación, yo lo acepto. Entonces no es una cuestión de cuentecito. Dios nos creó a nosotros para honra y gloria de su santo nombre. Y nos salvó para que le sirvamos. ¡Aleluya! Alabado es el nombre del Señor.